Para catar un vino tenemos que tener en cuenta tres fases. En este caso tenemos un crianza de la Ribera del Duero, de la variedad Tempranillo, y a la hora de hacer una descripción organoléptica tenemos que ver una fase visual, una fase olfativa y una fase gustativa. A lo largo de la fase visual vamos a ver que el vino es brillante, el color del vino, los ribetes del vino, la limpidez. Vamos a obtener una serie de información que nos va a permitir describir este vino. Por ejemplo, en este caso podemos observar las lágrimas que produce o que te da información sobre el grado alcohólico que tiene el mismo. Vemos cómo se van formando en el contorno de la copa. Al mismo tiempo, si inclinamos 45 grados la copa, podemos observar que es un vino brillante, que está limpio. Y al mismo tiempo, sobre un fondo blanco, podemos hacer una descripción del color. En este caso, es un color rojo guinda con unos reflejos que ya van evolucionando a colores anaranjados. Esto sería para los vinos tintos. En el caso de los vinos blancos, el proceso sería exactamente igual, lo que pasa es que evidentemente tendría una serie de descriptores. En la fase olfativa lo que vamos a realizar es introducir la nariz unos centímetros en la copa, porque ahí es donde se va a concentrar todos los aromas del vino. Los aromas del vino se pueden dividir en aromas primarios, secundarios y terciarios. Los aromas primarios dependen o provienen de la variedad. En este caso, al ser una variedad de Tempranillo, pues es la variedad y el ollejo el que va a aportar esos aromas. Los aromas secundarios son procedentes de la fermentación, del paso del mosto al vino. Y los aromas terciarios provienen de aquellos vinos que han tenido un proceso de barrica, es decir, que han pasado por barricas de roble americano, roble francés, y le va a dar unos toques especiados, a regaliz, etc. Vemos que tiene bastante intensidad este crianza y un equilibrio entre aromas primarios y terciarios, es decir, vemos la presencia de la fruta al mismo tiempo que vemos la presencia de la barrica, en este caso barrica de roble francés en el que ha permanecido 12 meses. Por último tenemos la fase más agradecida, que es la fase gustativa, cuando introducimos el vino en nuestra boca. Esta fase gustativa se puede subdividir en tres fases. Una, el ataque, que sería la primera sensación que tiene nuestra boca al percibir o al estar en contacto con el vino, esas primeras sensaciones. Luego jugamos con el vino en la boca y vemos el cuerpo, el alcohol, la acidez. Y por último, una vez que tragamos el vino, comprobamos el posgusto. Un posgusto que es deseable en buenos vinos, que sea largo, que tenga un gran recuerdo del vino. Influyen muchísimas características, influyen muchísimos elementos a la hora de caracterizar un vino. Uno fundamental es la variedad. Cada variedad tiene unas particularidades. Es el ollejo en realidad quien aporta esa información, según el proceso de maceración y la variedad, en función de si es Cabernet Sauvignon, si es Tempranillo, Cabernet Franc, Syrah, Merlot, Garnacha. Cada una va a tener unas características. Por tanto, lo que aporta esa variedad va a ser, primero en la fase olfativa, aromas. Cada variedad tiene aromas característicos. Por ejemplo, la Cabernet Sauvignon se caracteriza porque tiene aromas vegetales a pimientos verdes. Y eso es algo intrínseco de la propia variedad. Al mismo tiempo, la Tempranillo, sin embargo, se caracteriza más por tener frutas negras y rojas. Tempranillo es la variedad característica de España, la que mayor superficie de cultivo tiene. Entonces, en el proceso de maceración, el ollejo es quien contiene ese poder de dar ese aroma. Al mismo tiempo, en boca también podemos percibir las diferencias según sea la variedad. Hay variedades que evidentemente son más astringentes, más tánicas, nos producen una sensación más de sequedad, mientras hay otras que sin embargo son más ligeras, no son tan untuosas, no son tan ácidas, tienen un trago más fácil, más ligero, y eso evidentemente también va a depender del proceso de maceración y de cuánto tiempo esté el vino en contacto con la barrica. La barrica va a dar unos taninos que es los que nos producen esa sensación de sequedad en la boca. Y
También es característico en la fase visual el color. Hay variedades que aportan durante la maceración mayor intensidad de color, mayor capa, que se dice una capa más alta, y hay otros que sin embargo producen menor capa. La materia colorante o esa función la tiene al mismo tiempo el ollejo, puesto que la mayoría de las uvas por dentro son incoloras. Hay pocas variedades que sean lo que es el fruto sin la uva que tenga capacidad colorante. La mayoría del color viene aportado por el ollejo. El ollejo también va a ser característico de cada variedad. Hay variedades que tienen un ollejo fino y que por tanto aportan muy poco color al vino. Hay otras que tienen un ollejo más gordo, son más resistentes a plagas, enfermedades, etcétera, y tienen mayor materia colorante, por tanto van a dar mayor capa al vino, y durante la fase visual es fácil identificar esos vinos que tienen capa alta o capa baja. Durante el servicio del vino hay varios factores que son fundamentales. Uno es la temperatura y otro es la oxigenación del vino. Para tomar un vino que ha pasado mucho tiempo en botella y mucho tiempo en barrica es necesario abrirlo con entre media hora y una hora de anterioridad. ¿Por qué? Porque el vino se oxigena, entra en contacto con el aire y algunos aromas a tufo o a cerrado que pueda tener el vino de estar 12 o 24 meses en una botella encerrado se pueden perder. Entonces es conveniente que vinos de guarda, reservas, grandes reservas, vinos que han pasado mucho tiempo tanto en barrica como en botella, se abran previamente a la degustación. Esa es la finalidad de ese posible olor a cerrado inicial desaparezca y podamos percibir los aromas característicos de esa variedad y de ese vino. Sin lugar a duda, la denominación de origen Rioja es la que tiene más fama fuera de España. No obstante, Ribera del Duero está elaborando muy buenos vinos y hay otras variedades más desconocidas, más pequeñas, incluso con variedades minoritarias muy localizadas que están elaborando grandes vinos con muchos resultados y que están obteniendo muchos premios. Aquí se ha presentado, por ejemplo, Vinos de León, que ha ganado un premio con la Prieto Picudo, vinos de Arlanza, vinos de los Arribes del Duero, vinos del Toro. Son denominaciones de origen que también están elaborando vinos sorprendentes y que están a la altura de muchos Riojas y muchos Riberas. Un riojano que elabora un vino de Rioja y ha sido ganador del vino Premios para Tapas con una medalla de oro en vino de autor. Háblanos de tu vino. Sí, pues poca cosa, que hago 4.000 y algo de botellas, pues con todo el amor del mundo y buscando viñas súper preciosas, para luego no tener que trabajar. Cuanto mejor uva tienes, menos trabajas después. Me están sorprendiendo los vinos chilenos y argentinos, así como los australianos, pero vinos foráneos, extranjeros, el mejor que he bebido ha sido un vino chileno.